Buenas tardes, gracias por su asistencia. Esta mañana hemos presentado los resultados del proyecto a los medios de difusión y bueno, esta tarde en una primera sesión vamos a ir presentando de una manera más detallada, de todas maneras muy limitada. La verdad es que hubiera hecho falta mucho más tiempo, pero claro, proyecto de 12 líneas y vamos a presentar 6 líneas, las que son más próximas a lo que es la mecanización en varias facetas. Pues tampoco hemos querido dar más allá de unos 15 minutos por línea, para que dé suficiente tiempo para poder hablar con cierto detenimiento, pero evidentemente cualquiera de las líneas requeriría por lo menos una hora para hacer una exposición en condiciones. Pero simplemente, bueno, para los que no conozcan esto, pues este proyecto es un proyecto de compra pública precomercial, son los proyectos de innovación más potentes que hay ahora mismo. Y son proyectos financiados en un 80% por el Ministerio actualmente de Ciencia e Innovación, en un 80% con fondos FEDER europeos de innovación y en un 20% deben de ser cofinanciados por el organismo público, en este caso la Universidad de Córdoba. Lo que pasa es que estos proyectos han sido posibles gracias a que el sector del olivar, por un lado la Internacional del Aceite de Oliva Español, que ha aportado un 16 y pico por ciento de este 20%, y la Internacional de la Aceituna de Mesa, que ha aportado el 3 y pico por ciento restante, ¿no? Nos ha permitido desarrollar este proyecto. Es un proyecto que se ha desarrollado durante ya más de 4 años, un proyecto que era para 4 años, pero bueno, por el COVID se ha alargado unos meses, aunque el alargamiento del proyecto ha sido casi de 10 meses, pero para las empresas solamente no ha llegado a 3 meses, ha sido 2 meses y pico, ¿no? Bueno, un proyecto que lo que busca es mejorar el servicio público que presta la universidad, docencia, investigación, servicios sociales avanzados. ¿Y cómo? Pues desarrollando con empresas prototipos de alto valor tecnológico, fomentar las relaciones internacionales de la universidad y también, si es posible, de las empresas participantes y de manera, digamos, complementaria pero fundamental, mejorar el sector del olivar de Almazara y Mesa, buscando la sostenibilidad económica, técnica, social y ambiental, ¿no? Porque no vale solamente ocuparnos de por ejemplo, la sostenibilidad ambiental si el sistema deja de ser rentable. Entonces estamos buscando un poco todo esto, ¿no? Un poco por explicar cómo son estos proyectos. Son proyectos complejos. Es un proyecto que empezó muy a finales del 2017, prácticamente a finales de noviembre. Empezó con una consulta previa al mercado, en las cuales pues, hicimos un gran esfuerzo por difundir el proyecto y que llegara a cualquier empresa que pudiera estar interesada. Una vez acabada esta consulta al mercado, hubo aportaciones de 45 empresas para hacer lo que eran las demandas tecnológicas de las líneas y ya se elaboraron los pliegos administrativos, porque estos se contratan a empresas mediante licitación pública y se hizo una licitación pública para seleccionar 36 empresas, 3 por línea, que hicieran la fase de preprototipado, en la cual ya las empresas recibían una cierta financiación. Después, acabada esta fase, hubo una selección de 24 empresas, 2 por línea, para pasar a la fase de prototipado y a la fase de prueba. La fase de prueba hubo otra valoración, pero bueno, no hubo ninguna empresa que no pasara a la fase de prueba. Esta fase de prueba y mejoras terminó el 31 de diciembre del año pasado. Ahora estamos ya cerrando los últimos datos, los últimos ensayos, aunque hay algunas líneas y algunas empresas que siguen todavía trabajando porque necesitan más ensayos, más datos. Incluso hay otras líneas incluso necesitan, como las de biotecnología, necesitarán incluso varios años más para poder tener resultados que se puedan, digamos, comercializar. En otros casos ya hay algunas líneas incluso que ya tienen los equipos, digamos, en el mercado. Y bueno, en este momento estamos ya cerrando los últimos informes, haciendo los últimos ensayos y ya pasaremos al cierre administrativo y económico del proyecto. Simplemente decir que ha sido un proceso complicado por el volumen del proyecto. Es un proyecto aquí de 13.098.000 euros, de los cuales 10.400.000 euros ha puesto el Ministerio, 2.600.000 y pico ha puesto la universidad, pero realmente, como veis ahí, ha puesto 2.182.000 euros el aceite y 437.000 euros la aceituna de mesa. En los ambos casos más IVA, ¿eh? Y proyectos, todas estas cantidades son cantidades sin IVA. Realmente las empresas han recibido casi 9.200.000 euros más IVA. Bueno, han recibido, queda un poco por pagar, creo que queda el último hito, algún hito, 1 o 2 hitos, pero esperamos que de aquí a Semana Santa podamos pagar todo lo que queda pendiente. Entonces, bueno, esto
tiene una complejidad administrativa importante, pero bueno, creo que hemos ido razonablemente bien, ¿no? Este proyecto se ha desarrollado como en 5 bloques temáticos. Un bloque temático era mecanización y recolección, con 2 líneas. Otro bloque temático, medidas ambientales, prácticas sostenibles de cambio climático, que ocupaba 3 líneas. Otro bloque de industria, calidad y trazabilidad, con 2 líneas. Otro de biotecnología, soluciones biotecnológicas, con 3 líneas. Y por último, estas 10 líneas son las que han sido financiadas por el sector del aceite, y las 2 últimas líneas, que son de mecanización y recolección y seguimiento en aceituna de mesa, han sido financiados por el sector de la aceituna de mesa. Y ya hecha esta introducción, para el que no conociera poco cuál es este tipo de proyectos que ahora están adquiriendo mucha relevancia, cada vez se está invirtiendo más dinero en la compra pública. No es un mecanismo fácil, está más pensado en otro tipo de administraciones que en la universidad, pues nosotros hemos podido llevar esto adelante. Bien. Entonces, yo simplemente ya me retiro y ahora van a ir exponiendo los resultados de las 6 líneas de mecanización, que son las 4 primeras y las 2 últimas. Hemos querido agrupar hoy todo lo que es mecanización y el jueves de la semana que viene haremos todas las demás líneas que son otro tipo de líneas. Entonces, la primera línea, que es la línea de desarrollo, ¿podéis cambiar la presentación? La tengo que cambiar yo. Que es el desarrollo de cosechadoras para la recolección de olivar intensivo basada en vibración y sacudida simultánea, pues la va a exponer Rafa Luque, que es el técnico que ha estado llevando esto. Bien, muchas gracias, Jesús. Como bien ha dicho, yo soy Rafa Luque, el técnico responsable que ha llevado la línea 1, línea que se titula Cosechadora autopropulsada para olivar intensivo de Almazara, basada en vibración y sacudida simultánea. En esta línea se propone una alternativa a los sistemas tradicionales de recogida de aceitunas. Hemos trabajado con 2 empresas para fabricar 2 cosechadoras integrales de aceitunas. Estas máquinas realizan todos los trabajos que normalmente se hacen por una cuadrilla de trabajadores. La idea original del prototipo surge de una patente que desarrolló la Universidad de Córdoba, la podemos ver en esta imagen, y en ella pues, se han basado los diseños de las 2 máquinas conseguidas. Aunque el desarrollo por parte de la empresa ha sido libre, ha estado ajustado en todo momento a una serie de demandas tecnológicas, unos requisitos que se han impuesto desde la dirección técnica del proyecto. Las 2 empresas que han participado con nosotros en esta línea son Gascón, pueblo de Muñoz, que es ubicado en Navarra, y Metalúrgica San José Artesano, el pueblo de Alcalá de Real, que está en la provincia de Jaén. La propuesta de Metalúrgica San José Artesano consiste en una cosechadora cabalgante, autopropulsada, incorpora una pinza vibradora de troncos, 2 módulos sacudidores, sistema de recogida y gestión del fruto, tiene un sistema para reducir sus dimensiones para que sea fácil transportarlo por carretera, incorpora un alto nivel de automatización y también sistemas TIC para hacer control de cosecha. El prototipo de Gascón conceptualmente es muy similar, de hecho está compuesto por los mismos elementos, pero como ahora veremos en detalle, se ha llegado a soluciones diferentes en cada uno de ellos. Gascón monta 2 sacudidores de acción vertical, es decir, sus varas oscilan de arriba hacia abajo, son de amplitud y frecuencia variable para poder ajustar la intensidad de sacudida. Consiguen buenos derribos con baja agresividad. Sin embargo, tienen un inconveniente y es que su cobertura de copa es muy limitada, ya que están fijos en un punto concreto del chasis, solo se mueven para aproximarse a la copa y por lo tanto hacen contacto solamente en una sola pequeña del árbol. Metalúrgica San José ha hecho 2 sacudidores de acción horizontal, hacen movimiento oscilatorio, son de frecuencia ajustable y su éxito radica en que tienen muy buena adaptación a copas, ya que van montados en una estructura móvil que avanza a lo largo del chasis de la máquina y que también se puede aproximar al olivo para ajustarse a su anchura. Sí que es cierto que son algo menos efectivos y necesitan ser más agresivos para conseguir derribos similares.
La pinza vibradora de Gascón es una pinza ya establecida en el mercado, desde hace muchos años ha probado su efectividad, y es importante indicar que va montada por encima del sistema de recepción de la máquina. Luego lo veremos en el vídeo. Esto hace que el agarre de la pinza se sitúe tal vez excesivamente alto y podamos encontrarnos con dificultades a la hora de adaptarnos a árboles con la cruz baja. La pinza de San José Artesano ha sido diseñada desde cero, buscando que tenga la menor altura posible. De esta forma han podido montarla debajo del sistema de recepción. Aquí vemos una imagen. Y de esta forma evitamos los problemas que podemos tener para adaptarnos a árboles con la cruz baja. El sistema de gestión de Gascón es sencillo y amplio, deja gran volumen para el paso del olivo. Es simétrico y tiene dos zonas de descarga, una a cada lateral del chasis. Esto tiene un pequeño inconveniente y es que la máquina no se podría adaptar fácilmente a un sistema de descarga en continuo. Con el sistema de San José Artesano, al ser asimétrico, la descarga se realiza solo por un lateral de la máquina y de esta forma puede trabajar tanto en continuo como por lotes. Ahora mismo actualmente tiene un pequeño problema, que sería algo que ya tienen en mente cómo corregirlo para el futuro, y es que se encuentran algunas zonas planas en este sistema y se acumula el fruto. Ya han pensado cómo solucionarlo añadiendo unas cintas transportadoras. Como inconveniente, pues bueno, que el sistema se hace un poco más complejo y por lo tanto más caro. Ambas empresas incorporan multitud de automatismos, principalmente para hacer posible el funcionamiento de la máquina y para añadir funciones que ayuden al conductor a manejarla. Se ha conseguido implantar con éxito la nivelación automática de la máquina para que se adapte a pendientes, los programas de derribo que activan todos los mecanismos necesarios para derribar la aceituna, el control de cosecha que hace un registro de pesos y de posiciones de la máquina mediante GPS y, en definitiva, todos los movimientos auxiliares, que son muchos, todo para hacer posible el control de la máquina. Es cierto que en ambos casos es necesario trabajar más en dos puntos en concreto. Uno de ellos es la aproximación a copa automática de los sacudidores, buscando que hagan el máximo derribo con el mínimo daño. Y el otro punto, quizás más importante todavía, es la detección de troncos. La detección de troncos es muy importante para que el conductor sepa dónde parar el avance de la máquina y lanzar el programa de derribo. Este sistema, al no funcionar completamente al 100%, hace que sea necesario el apoyo de un trabajador a pie de finca y que vaya indicando con un walkie-talkie, por ejemplo, dónde parar y ayudar al conductor a manejar la máquina. En la máquina de Gascón el chasis es plegable para reducir su anchura en transporte. También se puede reducir su altura con un sistema telescópico. Y tiene el inconveniente de que para poder hacer estas operaciones hay que desmontar parcialmente el sistema de gestión. Esto es una tarea que puede ocupar entre 1 y 2 horas aproximadamente. La propulsión está formada por un sistema de tracción trasera y dirección delantera. Esta configuración se ha mostrado muy justa y puede dar problemas a la hora de maniobrar en sitios estrechos. El chasis de San José es telescópico y gracias a los mecanismos que incorpora en el sistema de gestión, la máquina puede ser plegada y desplegada en cuestión de segundos. La puesta en marcha es inmediata. Cada rueda, ¿por qué se me mueve esto solo? Cada rueda tiene dirección y tracción independiente, también nivelación. Con esto se consigue una maniobrabilidad excelente, yo diría que insuperable. Ya con los prototipos terminados, hemos hecho ensayos de la máquina en campaña, donde uno de los puntos que hemos medido es el derribo conseguido. Es cierto que los elementos de derribo de Gascón consiguen un derribo ligeramente superior, pero al no cubrir por completo la copa del árbol,
el resultado final de la máquina de San José Artesano resulta mejor. También hemos analizado los daños que hacen. En ambos casos, los daños más importantes registrados han sido por colisiones de la máquina con las ramas del árbol. Esto se debe a la falta de adaptación de los árboles. Esto es importante. Sin adaptación del árbol, este tipo de máquinas no puede funcionar. Una vez adaptados los árboles, los daños son aceptables, limitándose a pequeñas roturas de ramas y pequeñas zonas de descortés en el tronco, principalmente por contacto del sistema de recepción de frutos. Como digo, es completamente necesario que los árboles estén adaptados a las necesidades de la máquina. Para ello tienen que respetar unas condiciones de poda que mantengan la zona del tronco limpia, la bajera situada a mayor altura que el vibrador. Las ramas principales no deberían sobresalir en exceso hacia el centro de la calle y se deben mantener unas dimensiones de aproximadamente 3,5 metros de diámetro y 3,5 metros de altura. Siempre será preferible árboles de mayor envergadura que se mantengan dentro de estas dimensiones para reducir así el número de pies. Tenemos que recordar que esta máquina no trabaja en continuo, sino que lo hace olivo tras olivo. Como resumen de los problemas que hemos encontrado, aunque los prototipos se muestran viables en principio, necesitan mejoras para que sean productos comerciales. En el caso de Gascón, ¿por qué se me mueve tanto esto? En el caso de Gascón, es necesario que amplíen la cobertura de los sacudidores de copa, ya sea añadiendo más sacudidores o añadiendo un sistema que desplace los sacudidores a lo largo del chasis. Tienen que conseguir reducir la altura del vibrador para este problema de adaptación a cruces bajas. Tienen que mejorar el sistema de tracción y dirección. Lo ideal sería tracción a las 4 ruedas con dirección en cada una de ellas. Y tienen que trabajar en el desarrollo de automatismos, principalmente en el sistema de detección de troncos. Metalúrgica San José estaría más cerca de conseguir un prototipo comercial. Principalmente tendrían que trabajar en este problema de acumulación de frutos en las zonas planas del sistema de recepción y seguir trabajando también en la detección de troncos. Por último, vamos a ver un vídeo de las máquinas trabajando. Estos vídeos se hicieron en una finca en Baena durante los ensayos que hicimos en campaña. Hay que remarcar que estos olivos no eran los idóneos, estaban preparados para cosecha con paraguas. Entonces tenían precisamente estas ramas que se extendían hasta el centro de la calle. Había muchas colisiones de las ramas con la máquina. Como vemos, una cosechadora cabalgante. Aquí vamos a ver cómo trabajan los sacudidores solo en una zona concreta del árbol. Sería ideal que tuviese otro sacudidor o que se desplazase. Tiene un sistema de apoyo para plegar la máquina, poner las ruedas en el aire para poder hacer el plegado correctamente, sin tener que arrastrarlas por el suelo. El sistema de reducción de altura. La cabina adaptable en ancho para evitar atropellar a los árboles. Aquí vemos los dos sistemas de derribo trabajando. Fijaros en el sacudidor vertical. ¿Por qué se cierra? Perdón, no sé qué pasa, pero se mueve solo. No, es que no sé qué pasa, que de vez en cuando se saltan varias pantallas solas. No. Perdón, se ha quedado pillado. No sé lo que ha hecho que se ha movido sola la presentación y se ha quedado pillado.
Esa. ¿Ves? Mira. Sí, lo hemos probado, como es lógico, 1.000.000 de veces. Ahora vuelve a funcionar. Vuelve a funcionar. Sí, lo único que me quedaba era eso, enseñaros. Yo creo que es interesante que veáis porque, como he explicado en detalle cada uno de los elementos, pero no se ha visto la máquina en conjunto. Entonces, creo que una imagen vale más que 1.000 palabras y un vídeo más todavía. Voy a intentar no tocarlo. Vale, ahí vamos por el plegado de la máquina. Como decía, la cabina se puede desplazar para cerrarla, para transportarla, que ocupe menos anchura. Fijaros en el movimiento de sacudidor vertical. Aquí podemos ver las cintas de sistema de gestión trabajando, una desplayadora que limpia el ramón derivado. El fruto se almacena en cajones y tiene un sistema de pesaje que va en la zona, justo en la zona de la botella que hace la descarga del cajón. Lleva un bulón de carga. El vibrador, veis que va montado encima del sistema de gestión, lo que comentaba que por eso queda quizás a excesiva altura. Y podemos ver una imagen del interior de la cabina donde se ven un par de pantallas que son una cámara que ayudan a la conducción del conductor y el control del autómata. Acabamos con una vista general y vamos a ver la máquina de San José Artesano. También hay una cosechadora cabalgante. Desde aquí arriba se puede ver el chasis telescópico de la máquina. También comentar que es la misma finca de los ensayos de la otra máquina, no es la plantación ideal por el excesivo tamaño que tenían sus copas. La máquina se nivela de forma independiente en cada una de las ruedas y también es direccionable de forma independiente en cada una de las ruedas. Esto hace que haya diferentes sistemas de dirección, puede trabajar tanto en cangrejo como en giro cerrado. La tracción también es independiente en cada una de las ruedas. Y aquí podemos ver el desplazamiento de los sacudidores a lo largo de la estructura que va montada en el chasis. En los cilindros que hay en la parte superior de la máquina está ubicado el sistema de aproximación. Aquí vemos el vibrador, que es de muy baja altura, y cómo el sistema de recesión se cierra para que no haya pérdida de fruto. Esta zona que queda debajo del sacudidor izquierdo es una de las zonas que os comentaba conflictivas, que se queda acumulada aceituna, pero ya la empresa tiene la solución pendiente, la tiene ya pensada. Como veis, es un sistema que es fácil de adaptar tanto a descarga en continuo como descarga por lotes. La cabina tiene multitud de movimientos para adaptarse a las necesidades del conductor, para que tenga diferentes ángulos de visión. Y el interior de la cabina pues se ven varias cámaras de ayuda a la conducción, el control del autómata y terminamos con un plano general de la máquina. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por esta sesión. No sé si hacemos preguntas tras cada línea o las agrupamos al final, no sé qué será mejor. Creo que sí, creo que es mejor hacerlos cada línea, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta. No sé si por internet hay alguien que esté siguiendo
Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente línea, que es la línea de desarrollo de vehículos para trabajar en altas pendientes. Como se sabe, en Andalucía tenemos más de medio millón de hectáreas de olivares, por encima del 15% de pendientes y cerca de un cuarto de millón de hectáreas por encima del 25%, lo cual tiene unos problemas muy serios de mecanización. Entonces, esta línea va un poco a abordar este problema. Vale. ¿Ya está? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis Gamarra y soy el técnico responsable contratado en este proyecto InOlivar para el desarrollo de la línea 2, que como ha comentado Jesús anteriormente, va del desarrollo de dos prototipos, uno por empresa, de vehículo polivalente para trabajar en parcelas de difícil mecanización o parcelas de alta pendiente. ¿Vale? Con esto queremos cumplir pues, fundamentalmente dos objetivos. En primer lugar, aumentar la mecanización de estas parcelas en pendiente, puesto que todos sabréis que cuando tenemos un terreno con cierta inclinación, pues todo se complica y al final tendemos a hacer las cosas de forma manual para evitar fundamentalmente riesgos. Y ese es el otro segundo objetivo que queremos conseguir con esta línea, que es, además de conseguir una mecanización adecuada, con cierta productividad de estos terrenos, en estos trabajos, que se haga también de forma segura, evitando riesgos fundamentalmente por vuelco de los vehículos. ¿Vale? Dentro de la demanda tecnológica de esta línea, pues fundamentalmente lo que se pedía era que los vehículos desarrollados pudiesen trabajar en parcelas por encima del 30% de pendiente, o mejor dicho, hasta el 30% de pendiente, pero en condiciones dinámicas, es decir, en condiciones de trabajo. Todos sabemos que es muy distinto hacer el cálculo de cualquier vehículo, la capacidad de ese vehículo, si lo hacemos de forma estática con el vehículo parado, así lo hacemos de forma dinámica. Y en estas condiciones, trabajando, es como necesitamos que alcance esa pendiente que comentamos ahí. Todo ello, bueno, pues ayudado por una demanda tecnológica en la que fundamentalmente se habla de polivalencia en el uso de aperos, de que sea capaz de trabajar en parcelas de pendiente y que se acompañe también de tecnología de información y comunicación. Además de todas estas cosas, en la demanda tecnológica de esta línea también incluimos un punto que consideramos que es bastante importante, puesto que dentro del propio nombre del proyecto, lo que se intenta es sacar vehículos precomerciales, vehículos que en un futuro se tengan que comercializar. Por lo tanto, pensábamos que era bastante importante que estos vehículos tuviesen un precio más o menos contenido. Entonces, en eso es en lo que hemos ido trabajando a lo largo de estos 4 años. Bueno, vamos a empezar por el vehículo de la empresa Atasa. Ahí veis unas imágenes del vehículo durante alguno de los ensayos que hemos hecho. Y aquí tenemos un resumen de las características principales del vehículo. Tiene otras muchas más, pero las más destacables son estas. En primer lugar, incorpora un motor de 140 caballos de la fase de emisiones Stage 5, que como sabéis es la más restrictiva de cuantas tenemos actualmente. Incorpora una cabina nivelable por gravedad, un chasis flexible, tiene también un sistema de ejes flexibles para poder modificar ancho de vía y altura libre sobre el suelo. Incorpora neumáticos, es un vehículo que el sistema de rodadura que tiene es por neumáticos isodiamétricos, o lo que quiere decir que son todos iguales, los 4 son iguales, a diferencia de lo que ocurre con los tractores convencionales que todos conocemos. Tiene 2 tripuntales, uno trasero y otro delantero, y luego incorpora un sistema de comunicación a través del sistema Isobus. ¿Vale? Y por último, bueno, pues uno de los aspectos también más interesantes que incorpora este vehículo es que a través de unos sensores de presión que incorpora en cada uno de los neumáticos del vehículo,
podemos obtener de forma indirecta el reparto de masas que tiene este vehículo cuando está trabajando, cuando está circulando por cualquier sitio. De este modo, bueno, pues el agricultor o la persona que maneja el vehículo en todo momento tiene conocimiento de unos parámetros muy objetivos de las condiciones de seguridad en las que está trabajando, ¿vale? Y bueno, y por último también, que se me pasaba, decir que este tractor tiene 3 tipos de dirección. Dirección a las 2 ruedas, dirección a las 4 ruedas y también la dirección cangrejo, que también todos conocemos. Bueno, pues vamos a ir desgranando un poco cada uno de estos aspectos. En cuanto a los principales aspectos que interfieren en la estabilidad del vehículo, bueno, pues podemos destacar tanto la nivelación de la cabina, que además de estabilidad genera también una situación de ergonomía y confort para el agricultor que esté subido en lo alto del vehículo. Y por el otro, el comentado sistema de ejes flexibles. Incorpora unos ejes con unos cilindros hidráulicos que luego veremos un poquillo más adelante en un vídeo, que lo que hacen es modificar a la vez, al mismo tiempo, la altura del tractor y el ancho de vía. De modo que podemos tener 2 situaciones totalmente opuestas. Una de transporte, en la que el vehículo sería muy alto y estrecho, y otra de trabajo, en la que digamos que el cuerpo del tractor bajaría prácticamente, no al suelo, pero bueno, baja bastante, y al mismo tiempo se modificaría el ancho hasta alcanzar el ancho máximo, que si mal no recuerdo son 2.300 milímetros. Ahí tenéis en la foto superior izquierda, a ver si la veis, aquí. No. Sí, creo que ahí lo veis, ¿no? Bueno, pues no. Bueno, en la foto superior izquierda ahí veis un detalle de los ejes flexibles que estábamos comentando, ¿vale? En esta diapositiva se habla de los sistemas de comunicación y transmisión de datos. Como hemos comentado, se ha optado por la tecnología ISOBUS, ¿vale? Tenemos 2 posibilidades, o digamos que manejamos 2 tipos de datos en este vehículo. Y para gestionarlos y visualizarlos, incorporamos 2 pantallas dentro de la cabina del vehículo. En una gestionaríamos y visualizaríamos todos los parámetros relativos a la estabilidad, como inclinación, velocidad angular, aceleración angular, y en la otra podríamos visualizar los parámetros de trabajo, como la carga que tenemos en el tripuntal trasero, el tipo de implemento de trabajo, las dimensiones del mismo, posicionamiento, en fin, este tipo de cosas. De modo que en todo momento tengamos conocimiento de los datos reales del vehículo y no que simplemente nos basemos, bueno, pues en experiencias y en datos totalmente subjetivos que siempre nos van a llevar a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Y cuando estamos en una situación de inestabilidad, pues esto es un poco peligroso. Como comentábamos anteriormente, uno de los aspectos más destacados, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que este vehículo de una forma indirecta es capaz de conocer el reparto de masas que tenemos en todo momento en los 4 puntos de apoyo que tenemos sobre el suelo, en los cuatro neumáticos, a través de la presión que estos registran y conociendo aproximadamente la superficie de contacto con el suelo. Luego, por otro lado, también lo que se ha conseguido es un vehículo muy parecido a los que se denominan tractores de montaña, que son tractores específicos para trabajar en alta pendiente. Estos tractores, a diferencia de lo que ocurre con los tractores convencionales, tienen un reparto de masas muy equilibrado. Es decir, que el reparto de masas es 1-1, eje delantero, eje trasero. Y esto es lo que hemos conseguido también con este vehículo. Por lo tanto, todo esto pensamos que ayudará a la estabilización del mismo en cualquiera de las situaciones que se puedan presentar. Aquí podemos ver unas imágenes del vehículo durante la fase todavía de desarrollo del mismo. Ahí veis que no tiene todavía la cabina definitiva, pero bueno, podéis hacer una idea bastante aproximada de cómo es este vehículo. Y ahora vamos a ver, bueno, un vídeo. Ahora mismo en el vídeo de la izquierda vamos a poder ver cómo se modifica el ancho de vía y la altura libre sobre el suelo
para que sepáis más o menos cuál es la función de los paralelogramos de estabilización. Vemos que ahora poco a poco el tractor se va elevando. Ahora mismo estaría en posición de desplazamiento, alto y estrecho, como decíamos anteriormente, y ya poco a poco va a ir bajando hasta bajar el centro de gravedad al mínimo posible. ¿Veis? Ahí es como ahí se puede apreciar. Ese sería el modo trabajo. Y aquí podemos ver el tractor durante unas pruebas controladas que hemos hecho, circulando por pendientes transversales del 45%. ¿Vale? Al final del vídeo lo que me interesa es que veáis que también incorpora un chasis flexible, que es capaz de rotar a lo largo de un eje longitudinal, de forma que siempre tengamos la máxima tracción, siempre estén las 4 ruedas apoyadas sobre el suelo. Ahí estaríamos circulando en curva por una pendiente del 30%, y ya habéis visto que la situación no se ha complicado en exceso. El tractor es plenamente capaz de circular por este tipo de pendientes. Bueno, pues hasta la fecha los principales resultados que hemos obtenido han sido sobre todo estas pruebas de circulación por pista que hemos comentado anteriormente y que consideramos que son las más interesantes. Lo que hemos hecho ha sido circular por 3 tipos de pistas con pendientes laterales del 15, 30 y 45%, tanto con este vehículo como con el posterior que ahora comentaré de la otra empresa. Y también hemos comparado esa medida con unos tractores convencionales. En el caso de este vehículo hemos comparado los datos con un tractor convencional de neumáticos, con el cual solamente pudimos circular por la pendiente del 30% y en unas condiciones un poco peligrosas. Y sin embargo, con el prototipo desarrollado en el proyecto pudimos circular por la pendiente del 45% en la configuración de máxima estabilidad, claro está, pero no tuvimos ningún tipo de problema. Por lo tanto, esta pendiente es perfectamente salvable. Luego, bueno, ahí vemos algunos datos de la capacidad de carga en tripuntales, la capacidad de arrastre, el rango de velocidades de desplazamiento, un desplazamiento continuo, porque incorpora cambio automático entre 0,4 y 38 kilómetros por hora. Y ahí podemos ver también los anchos de vía mínimo y máximo que podemos obtener con el vehículo, con el objetivo de conseguir la estabilización del mismo. Bueno, pues con esto acabo con este prototipo. Y aquí podemos ver el prototipo desarrollado por la UTE, compuesta por LeaderKit y el Centro Tecnológico Metalmecánico CTMet. En este caso, el vehículo tiene una configuración totalmente distinta, es más parecida a la de un tractor de cadenas. Es un vehículo que incorpora un motor de fase de emisiones Stage 4 de 140 caballos, de nuevo, con 2 semichasis, uno superior y otro inferior. En el semichasis inferior tendríamos el sistema de orugas, compuesto por unas orugas de goma, para podernos desplazar por caminos y vías. Y también incorporamos dentro del semichasis inferior el nudo de nivelación del vehículo. Y en el superior incorporamos, bueno, se incorpora el motor fundamentalmente y el habitáculo, la cabina. ¿Vale? Ambos semichasis pueden girar 360 grados uno respecto al otro, como se podría hacer con una retroexcavadora, de modo que agilizaríamos mucho cualquier labor que se pudiese realizar con una pala frontal o con un vibrador de troncos, puesto que podríamos, en caso de trabajar con un vibrador de troncos, podríamos recolectar cuatro olivos que tuviésemos alrededor del vehículo sin tener que movernos. De nuevo, este vehículo también posibilita la modificación del ancho de vía. En este caso, podemos pasar de un ancho de vía mínimo de en torno a 1.800 milímetros a un ancho de vía máximo de en torno a 2.400 milímetros. Incorpora un tripuntal trasero un tanto peculiar porque tiene varias posiciones. En posición de desplazamiento, el tripuntal trasero estaría plegado, estaría en la parte superior, y cuando necesitásemos enganchar algún apero y trabajar con él, el tripuntal trasero descendería, puesto que está incorporado en el chasis superior, descendería hasta posicionarse cerca del suelo. Como aspecto también muy destacable de este vehículo, decir que registra continuamente los datos relacionados con la estabilidad
para generar mapas de peligrosidad y así poder realizar un análisis predictivo de las situaciones de riesgo. Y esto se realiza y se gestiona a través de una app también creada junto con el vehículo para poder visualizar y gestionar estos datos. Hablando de los aspectos relacionados con la estabilidad del vehículo, bueno, pues ahí vemos que el vehículo es capaz de medir la inclinación tanto del semichasis superior como del semichasis inferior. Esto lo conseguimos con 2 unidades inerciales y de este modo el vehículo de forma automática siempre puede mantener nivelado el chasis de la parte de arriba, que es donde más peso tenemos. De este modo estabilizaremos el vehículo de una forma bastante notable. Por otro lado, como decía, también podemos modificar el ancho de vía, de modo que cuando estemos trabajando, pues normalmente tendremos el ancho de vía máximo y la nivelación de la cabina automática, repito, activada. De este modo, pues resolveríamos todas las situaciones de riesgo que nos pudiésemos encontrar. Y como decía anteriormente, desde el punto de vista de la productividad, lo más destacado es el giro de 360 grados del chasis superior. El vehículo registra la posición, la inclinación lateral, la inclinación longitudinal, la velocidad angular y la aceleración angular en los 3 ejes del espacio. De este modo, no solamente conocemos parámetros estáticos de los aspectos más relacionados con la estabilidad del vehículo, sino que también conocemos parámetros dinámicos. De modo que siempre vamos a poder tener una visión bastante objetiva de la situación de estabilidad de la que el vehículo dispone. Vale. Como registra de forma continua datos, estos datos al final generan una nube de puntos. Una nube de puntos que tiene información asociada. Información que hemos comentado anteriormente. Inclinación, velocidad y aceleración angular. De este modo, una vez que el tractor ha circulado una vez por una parcela, ha generado una nube de puntos, un mapa de puntos, que se puede convertir en una cartografía. De modo que la siguiente vez que el vehículo pueda pasar por allí, ya el agricultor puede tener información cartográfica de esa zona y conoce de antemano lo que se va a encontrar unos metros más adelante. De modo que de forma predictiva podremos adelantarnos a una situación de inestabilidad y evitarla. Ahí veis una imagen de la app de control y visualización de datos del vehículo para ayudar a esta toma de decisiones. ¿Vale? Aquí vemos el vehículo, 3 fotos, 3 tomas del mismo durante las pruebas realizadas. Y por último, bueno, pues vamos a ver un vídeo. Aquí vemos cómo se modifica el ancho de vía. No se ve muy bien, está un poco oscuro, pero bueno, se ve perfectamente cómo se ha ampliado la longitud entre las cadenas y además también se está nivelando el semichasis superior. Pasamos al siguiente vídeo y aquí lo que podemos ver es el tripuntal trasero, cómo estaba en la posición de desplazamiento y está bajando para poder pues enganchar cualquier tipo de apero y poder trabajar con el mismo. Y como resultado, bueno, pues de nuevo hemos hecho los mismos ensayos que hemos hecho con el prototipo de la empresa TASA y de nuevo vemos que es perfectamente capaz de circular por pendientes del 45%, pendientes laterales del 45%. Tiene una capacidad de nivelación de más o menos 15 grados del semichasis superior. De este modo estabilizamos el vehículo y hacemos un reparto de masas bastante equilibrado. Tenemos una capacidad de carga en el tripuntal trasero de 1000 kilos, capacidad de arrastre de 10.000, unas velocidades de desplazamiento para ser un tractor de cadenas que también están bastante bien y lo más destacable es la modificación del ancho de vía, que lo podemos modificar entre 1800 y 2400 milímetros, cuando los tractores convencionales, bueno, pues andan en torno a 2000, 2100, por lo tanto, bueno, pues es una mejora bastante importante. Y con esto, bueno, pues acabo mi presentación.
¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Bueno, estamos acumulando retrasos, vamos a intentar no seguir acumulando retrasos. Ahora entra la línea 3, que es una línea sobre desarrollo de atomizadores de precisión para hacer un uso sostenible de los fitosanitarios mediante la reducción de la dosis con igual eficiencia. Pues nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Godoy. Soy el responsable técnico de esta línea, de la línea 3. En esta línea se han desarrollado dos prototipos de aplicación para pulverización a copa de olivar intensivo y tradicional. Y bueno, he decidido un poco pues desgranar lo que viene siendo todo el proyecto en estos 4 bloques fundamentales. Bloque de objetivos, el desarrollo del proyecto, es decir, todos los hitos de fabricación que hemos tenido durante el proyecto, los resultados que ya obtenemos de los ensayos que se han hecho en campo y finalmente ver la viabilidad económica de cada uno de los equipos. Los objetivos establecidos en esta línea fueron el diseño y la fabricación de un pulverizador hidráulico de chorro transportado, es decir, de un atomizador, que cada uno de los equipos consiguiera una distribución homogénea del producto, evitando todos los problemas asociados a la deriva, que ocurre sobre todo con los atomizadores convencionales, que gracias a que la aplicación más bien fuera óptima, gracias a integrar un sistema de dosificación variable, y por último, que el producto fitosanitario puro fuese en sus propios envases o en unos depósitos auxiliares independientes de donde se trajese el producto, manteniendo siempre de esta forma el depósito principal con agua limpia y evitando lo que viene siendo la generación de residuos o tener grandes problemas medioambientales en el caso de fuga accidental. Si seguimos con el desarrollo del proyecto, bueno, pues el estado general de la línea, la verdad que es muy satisfactorio, puesto que se han ejecutado correctamente todas las tareas especificadas en cada uno de los hitos. Y además todos los hitos, en este caso, pues se han cumplido, gracias a Dios, con todo el tema de la pandemia en tiempo y forma. Y todas las acciones correctoras que se han planteado, tanto por el responsable del proyecto como por el técnico también de la línea, pues se han llevado a cabo con éxito y al final tenemos pues unos prototipos bastante aceptables funcionalmente hablando. Si nos centramos en el equipo de pulverizadores FEDER, pues el equipo incluye una serie de sistemas que vamos a ver a continuación y vamos a desgranarlo y ver cada uno, hito a hito, cómo se han ido desarrollando. Del hito 1 a 4, fundamentalmente se han desarrollado estos 3 sistemas, aunque se ha trabajado en otros sistemas, evidentemente, para darle continuidad al proyecto. Se ha elaborado el sistema de refrigeración. En este caso, el sistema de refrigeración lo que nos permite en todo momento es disminuir la temperatura del agua del depósito. Con esto lo que logramos es aumentar la vida útil de las gotas pulverizadas y que la deriva que se produce por evaporización de estas gotas se reduzca. También tenemos un sistema de dosificación variable. En este caso, este sistema de dosificación variable va a estar formado por 2 cámaras de visión artificial, bastante complejas, como ahora veremos a continuación. Un grupo de boquillas, y cada una de las boquillas van a controlar a cada una de las... un grupo de electroválvulas que van a controlar a todas las boquillas. Monta 26 boquillas, 13 por lateral, y todas van a estar controladas una a una. Aparte, se elevó el grupo de aire está sobrelevado con respecto a los atomizadores convencionales. De esta forma lo que conseguimos es que el centro del ventilador coincida con el centro del volumen de copa, que es donde mayor vegetación tenemos y donde mayor cantidad o volumen de aire necesitamos para introducir mejor el producto. De los hitos 5 al 6, pues se ha desarrollado el sistema de inyección de materias activas. En esos depósitos que veis ahí en la foto es donde irían incluidos todas las materias activas y mediante unos motores se inyectarían a la línea de pulverización en función de lo que se vaya demandando. El ancho de trabajo también se modifica para poder trabajar en altas pendientes, que era uno de los puntos de la demanda tecnológica. Y ya por último, en los últimos hitos, pues se ha desarrollado todo el sistema de control, es decir, se han instalado dentro del equipo todos los sensores y todas las válvulas que regulan el equipo,
y esto, digamos que en esta pantalla sería donde se podría controlar o observar siempre en tiempo real todas las variables de operación, como viene siendo las RPM, litros por hectárea que se están aplicando, es decir, caudal instantáneo, el pH del equipo también que monta, o sea, que tiene el agua del depósito que nosotros tenemos, etcétera. Esas son las cámaras de visión artificial que también lleva el equipo. Lleva dos, como ahora vamos a ver a continuación, y dónde van posicionadas y la lectura que hacen. Y la verdad que lo he puesto en los últimos hitos, pero en estas cámaras ha estado trabajando durante todo el proyecto, porque la verdad que ha sido un trabajo arduo para la empresa y llegar a donde nos encontramos hoy ha sido bastante complicado, porque es verdad que aporta muchísimo más información que un sensor ultrasónico, bien sea analógico o no, como los que montan actualmente los equipos convencionales. Este sería el prototipo que se ha elaborado en la empresa Mañez y Lozano, al igual que el equipo anterior. Estos serían los sistemas que van incorporados en cada uno en el prototipo. Monta un sistema de dosificación variable. En este caso tenemos 2 aros de pulverización que consigue aplicar hasta 3 volúmenes de caldo diferentes en función de la distancia que te miden los sensores. Montaríamos en un aro un tipo de boquilla, en otro aro otro tipo de boquillas que nos ofrezcan un caudal mayor, y podríamos accionar el primer tipo de aro únicamente si la vegetación a tratar es menor, el aro superior con un caudal superior al que hemos aportado si la vegetación a cubrir es incluso mayor, y si ya encontramos en mitad del árbol normalmente, que es donde más densidad foliar tenemos y mayor ancho de copa, pues activaríamos los 3 aros de pulverización. Un multiplicador que lo ha diseñado y fabricado la empresa completamente. En ese multiplicador van instaladas las transmisiones flexibles, que van a ser las encargadas de accionar a cada uno de los ventiladores que trabajan de forma independiente. Y luego un sistema de refrigeración, que al igual que en el equipo anterior, vamos siempre a mantener el agua del depósito. Si no somos capaces de refrigerarla, por lo menos vamos a intentar que no se nos caliente. Este es el sistema de inyección directa que monta este equipo. Es un sistema completamente distinto y solamente vale para materias activas líquidas. Y aparte también en estos hitos se introdujo dentro del prototipo todos los sensores y las válvulas de control. Y por último, el sistema de detección de copa son ultrasonidos analógicos que miden presencia y distancia. Lleva 8 ultrasonidos, uno por cada ventilador, perteneciente a cada ventilador, y luego un mando de control de donde vamos a poder controlar y cambiar todas las variables de operación. ¿Por qué os muestro todos estos sistemas? Porque todos estos sistemas son los que nos ayudan a cumplir con cada uno de los puntos de la demanda tecnológica. Si nos centramos en el vídeo de pulverizadores FEDE, aquí vamos a ver de qué sistema se compone y cómo cada uno de los sistemas ayudan a cumplir ese punto de la demanda tecnológica. Eso sería la elevación del grupo de aire. En este caso, ese alerón telescópico nos posibilita el trabajo en olivar tradicional e intensivo. Se puede adaptar a los diferentes marcos de plantación. Luego monta también un sistema de inyección directa que vamos a ver a continuación, que nos posibilita la preparación de mezcla de caldo fitosanitario en tiempo real y de forma automática. Se puede controlar tanto por concentración como por superficie. La regulación de la presión puede ser manual o automática. Este es el sistema de electroválvulas que nos ayudan a tener una dosificación variable. En este sistema de refrigeración hay que decir que sí es capaz de reducir el agua del depósito principal. Un sistema de regulación de pH, de este sistema se ha hecho una patente, incluso se está internacionalizando. Esas bombas inyectan ácido clorhídrico o hidróxido sódico para cambiar el pH del agua, con la finalidad de que se ha comprobado que a pH de agua neutro los productos fitosanitarios se diluyen mejor y además son mejor aceptados por la vegetación. Un sistema de control para monitorizar todas las variables de operación. Ahí podemos ver todos los sensores que monta el equipo, pues todo lo que mide esos sensores aparecen instantáneamente en la pantalla, los podemos controlar también. Este es el sistema de visión artificial, esas son las 2 cámaras, ayudan a cumplir el punto de la demanda tecnológica de dosificación variable de caldo en tiempo real. Y estas cámaras lo que hacen es lo siguiente: estas cámaras lo que van midiendo son distancias. Cuando tú introduces el ancho de calle, las cámaras se posicionan y te van elaborando un mapa de colores. Este mapa de colores lo que te indica son distancias. Esas distancias, en función de esas distancias, cada una de las boquillas aplica mayor o menor cantidad de caldo. El sistema de extensión del eje, que posibilita el trabajo en pendientes altas de un 15 a un 20%, primeramente con un pistón hidráulico el equipo se elevaría hacia una posición superior, y si accionamos esa llave de doble vía, lo que conseguimos es con otro pistón
aumentar el ancho de trabajo en el equipo para que, como comentaba, podamos trabajar en pendientes superiores sin tener preocupación de que ocurra ninguna desgracia. Y por último, el equipo lleva instalado también un sistema de visión denominado Cyan Spray, que lo que hace este sistema es hacer una aplicación árbol a árbol. En función de lo que vayan detectando las cámaras, pues se va, y de lo que te manda, y lo que te vaya demandando la vegetación, pues se van abriendo los distintos grupos de boquillas que monta el atomizador. Si vemos esta reconstrucción virtual, si nosotros vemos un árbol de perfil, un olivo en este caso, vemos que al principio había que tratar menos, ya cuando vas por mitad del olivo habría que aplicar todo, ¿no? a tratamiento completo, y al final menos. Si nos fijamos en la parte derecha de la imagen, cuando empieza ahora otra vez a abrir, empieza a detectar el árbol, vemos cómo se van abriendo los diferentes grupos de boquillas en función de lo que te va demandando el árbol. Se aprecia perfectamente en esa imagen. Y bueno, aquí en este vídeo, pues el equipo trabajando un olivar tradicional. He de comentar, bueno, que para que las imágenes fueran un poco más espectaculares, ya que lo que se está aplicando en ese caso es agua, para ver cómo funcionaba, pues parece ser que genera como un poquito de deriva, pero no tiene, o sea, que eso es porque se está tratando por encima de las necesidades que te marcaba el cultivo. Si nos centramos ahora en el equipo de Mañes y Lozano, pues en este caso un punto de la demanda tecnológica era el transporte por carretera. Esto se va a conseguir abatiendo la estructura que monta los ventiladores. Se abate mediante un pistón hidráulico. Luego lleva una serie de ventiladores independientes, que son esos los que estáis viendo ahora. El equipo ya tiene otra forma, como vais a ver a continuación. Esas son las unidades generadoras de aire que se accionan gracias a unas transmisiones flexibles. Esos son los aros de boquillas que os he comentado, que posibilita hasta 3 volúmenes de caldo distintos, dando lugar a una dosificación variable. El sistema de adaptación a los diferentes marcos de plantación inicialmente se hacía de forma manual, pero era un trabajo bastante tedioso y al final, bueno, esa es la estructura, cómo ha quedado el equipo finalmente, y los ventiladores se aproximan a copa también mediante pistón hidráulico, desde la cabina del tractor todo. El sistema de inyección directa, que posibilita también la preparación y mezcla de caldo fitosanitario en tiempo real y de forma automática. O sea, una bomba de paletas que va asociada al sistema de inyección directa. Aquí el sistema de refrigeración o intercambiador de calor para disminuir o por lo menos mantener el agua del depósito principal. El mando de control para controlar todas las variables de operación y desde las que también se puede modificar y controlar cada uno de los ventiladores de forma independiente. El equipo va a estar en todo momento georreferenciado y se va a poder seguir el tracking de funcionamiento de la máquina. Esos fueron los primeros ensayos que se hicieron allí en Naranjo, en Valencia, que es donde está ubicada la empresa. Y luego aquí unos ensayos también que se han hecho en Olivar. Aquí, como los olivos donde hicimos los ensayos eran excesivamente grandes, pues no se ve cómo funcionan los ventiladores de forma independiente. Aquí la verdad que va abierto o todo o nada, por eso que estoy comentando, porque los olivos son excesivamente grandes, tanto en anchura como en altura, y prácticamente va siempre pulverizando, pero como ya digo, si la parte de arriba no detecta algo, en el momento el ventilador de arriba no pulveriza nada, o la parte inferior. Si seguimos ya por último con el desarrollo del proyecto, pues bueno, se ha hecho una evaluación en campo bastante exhaustiva. Gracias a esta evaluación se han podido corregir todos los errores de funcionamiento de software y de configuración en los prototipos. Los prototipos, gracias a la implicación por parte de ambas empresas, están ya muy depurados tecnológicamente hablando. Se van a volver a hacer unos ensayos ahora con los tratamientos de primavera con los equipos. Vamos a tener la colaboración por parte de ambas empresas, porque la verdad que las empresas se han implicado mucho en este proyecto. Tenemos ya firmadas por parte de las empresas las actas de recepción, los prototipos están ya a nuestra disposición. Y por último, bueno, pues comentar que de aquí de esta línea han salido de la empresa Mañes y Lozano 2 modelos de utilidad que ya están concedidos y una patente que está pendiente de ser concedida por la parte de pulverizadores FEDE y que además de ser concedida está en proceso de ser internacionalizada. Si nos vamos a los resultados, pues bueno, nos vamos a centrar en lo ventajoso y lo necesario que va a ser en breve para dar cumplimiento al uso sostenible de los fitosanitarios del sistema de inyección directa de materias activas. Ese sería cada uno de los sistemas y se ha comprobado que ambos funcionan perfectamente porque los ensayos que hemos hecho en campo
Hemos comprobado cómo administran la cantidad de productos fitosanitarios puros en función de lo que el técnico o el agricultor le marca en la pantalla de control. Si nos vamos al siguiente punto, al siguiente resultado, pues veríamos cómo superan el 30% de cobertura. En primer lugar, me gustaría ver un vídeo resumen, ¿no?, donde, para dejar claro cómo y de dónde se saca ese 30% de cobertura. En olivos aislados, como es el caso de olivar tradicional o olivar intensivo, nosotros distribuimos la copa en 4 sectores con 3 alturas de tratamiento y en la parte media del olivo, como es donde más vegetación tiene, 2 profundidades, colocando testigos de papel hidrosensible. Nosotros realizamos el tratamiento y una vez que nosotros realizamos ese tratamiento, pasado unos minutos dejamos que se seque el papel y finalmente lo que recogemos es un papel que quedaría marcado más o menos como el que estáis apreciando en la pantalla. A continuación nosotros lo pasamos por un escáner, escaneamos estos papeles y finalmente mediante un programa de análisis de imagen lo que hacemos es comprobar la cobertura que tienen y finalmente a nosotros nos interesa que esa cobertura sea la que estáis viendo ahí del 30%. ¿Por qué nos interesa ese valor? Porque se trata de un valor ampliamente utilizado en bibliografía como nivel indicativo óptimo de cobertura y porque a partir de ese 30% empieza a haber una coalescencia entre las hojas y el producto pasa de la hoja al suelo, es decir, hay un escurrimiento en el momento que superamos ese 30% de cobertura. Ahora bien, no sabíamos si ese 30% de cobertura en hoja era suficiente para controlar las diferentes plagas o enfermedades. Entonces, lo que finalmente hicimos, uno de los resultados, o sea, uno de los ensayos quizás más esperanzadores es que hemos visto que aplicando ese 30% se controlan también perfectamente las diferentes plagas o enfermedades. Lo hemos hecho contra repilo y contra pride. Como consecuencia de la sectorización de los equipos, que se ve perfectamente en esa secuencia, pues se consigue también una cobertura mucho más homogénea y una mejor distribución del producto sobre la vegetación. Se evidencian reducciones de hasta un 35% del caldo aplicado sin incurrir en un detrimento de los tratamientos convencionales. Esto es la verdad que sí que es muy interesante. Estas imágenes que veis son de un ensayo que nosotros hicimos contra Price, en el que nosotros hicimos un tratamiento de forma convencional. Hablamos con el agricultor, nos dijo lo que aplicaba, 1.500 litros por hectárea. Estamos hablando de unos árboles que tienen más de 200 metros cúbicos de copa. Todo esto prescrito por un técnico, no era porque el agricultor quisiera aplicar eso. Y nosotros vimos que los prototipos estaban aplicando, no llegaban a 1.000 litros. Estamos hablando de más de 500 litros menos de caldo de productos fitosanitarios. Si nos fijamos en el diagrama que tenemos a la izquierda, pues podemos ver cómo el equipo número 3, que es el del final, es el equipo convencional y aplicando esos 500 y pico litros menos que se aplicaron, como el equipo número 2, al final conseguimos la misma eficacia biológica con ese ahorro de producto. Esta reducción de caldo, aparte de ser el ahorro de productos de agroquímicos, también se ven beneficiados otros gastos inherentes a la aplicación, como es el gasto del tiempo necesario de aplicación, de agua, de diésel, que dado como están los carburantes es algo que quizás hay que tener bastante en cuenta. Entonces, la verdad que es un resultado para nosotros muy importante y que hay que tener en cuenta. Y ya por último, pues como he comentado, hay una trazabilidad completa de los tratamientos, los equipos están completamente sensorizados, permite monitorizar todas las variables de operación y esto da lugar a una trazabilidad completa de todo el tratamiento. Estos datos además se almacenan en la nube para su posterior descarga y visualización y puede ser muy interesante sobre todo para el tema del cuaderno de campo. Y ya por último, si nos vamos a la viabilidad económica del proyecto, pues bueno, he de decir que ambas empresas lo que han decidido es hacer una venta de granada del equipo. ¿Por qué? Porque incluye mucha tecnología novedosa, mucha tecnología cara y es muy probable que el agricultor no fuese capaz de asumir ese sobrecoste. Entonces ellos apuestan por eso, por una tecnología desgranada que en función de lo que vaya demandando cada agricultor, instalárselo en su prototipo. Les pedí un presupuesto, si nos centramos en el equipo de Mañez y Lozano, y vaya incluido, estamos hablando de en torno a unos 43.000 euros, y en el caso de pulverizadores FEDE rondaba los 37.000. He de decir que ambas empresas me han dicho que estos precios pues, se pueden reducir bastante en el momento que esto pues, haya, digamos, una fabricación continuada de
de esta maquinaria, ¿no? Y de todos los sistemas que montan estos equipos. Y bueno, pues nada, esta es la línea. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues quedo a vuestra disposición. ¿Algún comentario? Bueno, pues vamos a pasar a la línea 4, que es la línea de sistemas para, digamos, el hilerado y picado del resto de poda. ¿Cómo? Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Yo soy Gregorio Blanco, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y codirector del proyecto Innolivar junto con Jesús. Yo voy a presentaros también la línea 4, que está encuadrada dentro del bloque 2 de medidas ambientales y en la cual pues, se ha prototipado, se ha hecho 2 prototipos de un equipo integral de agrupado, picado y gestión de restos de poda, tanto para olivar intensivo como tradicional. Veis en una imagen clásica de un olivar tradicional en el cual hay hilerados, vamos, en el centro de la calle, restos de poda, ¿no? Entonces, actualmente tenemos 2 soluciones muy buenas y muy viables, que son, como veis en la otra imagen, el hilerador, que es una máquina que lleva muchos años trabajando en el campo, es una máquina muy eficiente y que consigue, con un coste creo que asumible, una labor que, bueno, pues si no haría falta ser desarrollada por personal que, bueno, que es en parte el personal que desarrolla la poda, pero tiene que hacer un esfuerzo para ir sacando todas estas ramas al centro de la calle. Por otra parte, están las picadoras que llevan pues, más de 20 años con nosotros, desarrollando también al principio pues, un trabajo más dudoso, pero bueno, a día de hoy hay muchísimas marcas, son una de las máquinas que más ha proliferado en los últimos años y que desarrollan trabajos creo que importantes. Lo que pasa es que sí es verdad que no existe una combinación como si existen en otros cultivos, por ejemplo la viña, que en una misma máquina aúne ambas operaciones de hilerado y picado. Por tanto, este fue el reto que nos propusimos en el proyecto Innolivar y ahí veis los objetivos planteados de la línea que fueron, por un lado, mejorar la competitividad de estas operaciones que se desarrollaban de forma separada. Eso era en primer lugar, aumentar las capacidades de trabajo. Por otro lado, mejorar también la propia mecanización que realizan estas máquinas, ¿vale? Por separado, pero también mejorarla. Y por último, plantearnos objetivos medioambientales, digamos, al hilo de la línea, como es la reducción del consumo, el aumento de la eficiencia energética y, claro, lógicamente, mejorar tanto el esparcido de los restos de la poda como el tamaño de los restos de la poda y su distribución, incluso también plantear opciones que actualmente son bastante usadas, como es el uso para biomasa o para compost. O sea que ahí ya queda a criterio del agricultor seleccionar una u otra opciones. Nuestro bagaje en esta línea es amplio, llevamos también muchos años trabajando en todo esto de las picadoras y de hecho, bueno, hay varios estudios que hemos desarrollado, los cuales hemos introducido sensores muy innovadores como son los de potencia en la toma de fuerza. Ahí vemos un sensor de par y revolución en la toma de fuerza para obtener la potencia y que bueno, permite obtener directamente esa potencia, no de forma derivada de lo que nos pueda dar el motor del tractor, ¿no? Entonces eso ya os digo, llevamos más de 20 años haciendo esto y también importante ha sido la caracterización y la evaluación del tamaño de restos de poda una vez triturados, que empezamos a hacerlo con análisis de imágenes y que nos ha permitido ver las coberturas que se producen y
catalogar de alguna manera la bondad del trabajo de estas máquinas. Junto a eso, en este proyecto Innolivar también iniciamos trabajos con cámaras 3D para caracterizar los volúmenes de copa, volúmenes de restos hilerados y así, bueno, pues poder usarlos todo esto en combinación con las empresas participantes en el desarrollo de lo que eran los prototipos. Estos prototipos han sido diseñados, es decir, hubo 2 empresas que licitaron en su día el proyecto y ganaron el concurso, y estas empresas pues son Cancela, que es una empresa de La Coruña, y Serrat, que es una empresa de Huesca. Ambas empresas plantearon prototipos en algunas cosas que son parecidos, por ejemplo, en el tema de los hileradores, que son abatibles, son regulables en anchura, pero hay en otras cosas que han mostrado claramente, bueno, pues unas tendencias particulares, ¿no? Cada una como vamos a ver. Concretamente, la empresa Cancela adoptó una máquina semi arrastrada, mientras que la empresa Serrat ha optado por una acoplada al tripuntal y además también como particularidad incorpora en el cargador frontal una tolva para la carga del material. La empresa Cancela, el tractor circula hacia adelante pasando por encima de los restos, mientras que el prototipo de la empresa Serrat circula hacia atrás. Lo que pasa es que en este caso el tractor tiene puesto de conducción reversible, entonces la operación es fácil, ¿no? ¿Vale? Concretamente con este prototipo como se hicieron los ensayos. Ahí tenéis los anchos de trabajo del equipo, de los dos, tanto de la picadora como de la picadora más un hilerador o más 2 hileradores, puesto que también uno de los retos del proyecto era hacer ensayos con uno solo de los hileradores o con los 2, porque si bien con uno solo cubren menos superficie, pero van más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto los fabricantes nos dijeron que querían hacer también esas pruebas de capacidad de trabajo. Actualmente Cancela, en base al proyecto Innolivar, ha desarrollado 2 modelos de utilidad, uno concretamente de los hileradores y otro del conjunto de la máquina, y la empresa Serrat ha tramitado una patente del conjunto de la máquina. Empezando ya con Cancela, ahí veis una descomposición de los sistemas que forma la máquina. Tenemos por un lado los hileradores, que ya hemos dicho que son orientables, basculantes, plegables para el transporte y regulables en anchura para usarse en los diferentes tipos de olivar. Tenemos en segundo lugar el sistema de alimentación, el sistema de picado, que también ahora vamos a ver sus peculiaridades, y después el sistema de descarga, que en un principio está pensado para descargar directamente sobre suelo, pero también podemos acoplar un remolque a la parte trasera. Entrando ya un poco más en detalle de todos estos sistemas, también característico de la marca del prototipo de Cancela es el timón con el cual se acopla al tractor. Es un timón ajustable y direccionable que ellos pues, lo han planteado para trabajar con estas diferentes configuraciones que estamos diciendo, ¿no? Veis en esta imagen de la derecha cómo se forma un tren de recolección si, además de la hileradora picadora, también le acoplamos un remolque para recoger los restos de poda. Hay que decir que el proyecto de Cancela es un proyecto modular, de tal forma que actualmente concretamente la picadora, se puede adquirir actualmente de forma independiente a todo lo que es el resto del sistema. Por tanto, bueno, también es un logro del proyecto Innolivar que ya haya partes que se puedan comercializar. El sistema de hilerado, como veis, que como ya os digo, junto al picado serían las características así del proyecto. En este caso, ellos han adoptado un sistema basado en hileradores rotativos con una forma peculiar de hélice estrellada, que nos recuerda
a los recogedores, por ejemplo, de forrajes, y que permiten, como ya os digo, recoger, es decir, el ancho de la máquina se mete debajo de la copa de los olivos y permite prácticamente en toda la anchura de la calle, si regulamos, como hemos dicho, el ancho de la máquina, permite recoger e hilerar todas las ramas que, bueno, pues que el podador va dejando, simplemente tiene que apartarlas un poquito, ¿no? Siguiendo con los elementos, el sistema de alimentación es un sistema clásico. Ahí, bueno, pues la opción fue, como ya os digo, más clásico de Cancela. Es un sistema compuesto por dos alimentadores, un alimentador inferior de palas y un alimentador superior de estrellas. Recogen todo lo hilerado y introducen dentro de la cámara de picado todos los restos. Ambos están accionados hidráulicamente. El sistema de picado, que bueno, es también característico pero mejorado de la empresa, es un rotor picador de gran masa inercial, lo cual permite más energía y mantiene de forma mejor la estabilidad. Está compuesto por martillos fijos y contracuchillas. Las contracuchillas las hay, están las primarias que siempre las tiene la máquina, es decir, esas son fijas, siempre las tenemos ahí, y después permite una o dos filas de cuchillas secundarias que podemos poner o no en función de cómo queramos obtener los restos. Por último, veis que también para ayudar y facilitar el giro del motor, que acciona todo el rotor picador, dispone de un motor hidráulico, un arrancador hidráulico que mejora el giro y la progresión de entrada en funcionamiento de la máquina. Ya por último, en cuanto al sistema, el sistema de descarga consta de una tolva específicamente diseñada para este proyecto, que es orientable tanto en el cuello como en la boca y permite tanto esparcir con esa orientación los restos para distribuirlos, como veis ahí en esa imagen, que da ahí pues, una alfombra bastante uniforme de restos, o bien orientar el volcado hacia un remolque donde recoger los restos. En cuanto a sistemas de control y monitorización, que también, como veis, es una característica importante de todos estos prototipos que os estamos contando, Cancela incorpora un sistema, veis ahí que, bueno, pues en el esquema vienen dos máquinas, podían venir pues, N máquinas, es decir, nos está significando que, bueno, podemos controlar una flota de máquinas. Entonces, incorpora una serie de sensores fundamentalmente orientados a ver las revoluciones que tienen los diferentes rotores que están funcionando, los tiempos de trabajo, las temperaturas de los rodamientos, las vibraciones del chasis, para que en función de esas vibraciones sepamos si la carga que le está entrando es adecuada a la que debe entrar, y en este caso tiene un módulo de acceso a esos datos inalámbricos a través de una wifi específica ubicada en la máquina, ¿de acuerdo? Entonces todo esto puede descargarse en una app, como veis aquí, y el tractor lleva una tablet en el puesto de conducción o bien el móvil del tractorista, en el cual va recibiendo los datos, y ahí tenéis pues, en una aplicación bastante amigable, como se suele decir, pues datos de temperatura, revoluciones, las vibraciones, el GPS, gráficos, etcétera. Todo esto está habilitado para también poder volcarse en la nube y en una plataforma web. Aquí veis un vídeo, vamos a accionarlo, bueno, a ver, de la máquina, de los hileradores, cómo se abaten, cómo circula la máquina por debajo de los árboles, recogiendo los restos y enfocándolos hacia el sistema de alimentación y posterior picado, y cómo expulsa esos restos a través del tubo de descarga. En esta otra imagen también se ve ese hilerado
y se ve cómo se recoge en un remolque para, ya os digo, el uso bien biomasa o compost. Los últimos ensayos que hemos hecho, que lo hemos hecho en el IFAPA de Mengíbar, querían esos restos para usarlos para compostaje, ¿no? Que también es una opción que actualmente está desarrollándose. Bueno, pasamos ya para el vídeo. Pasamos a la siguiente empresa, que es Serrat. Veis también el mismo esquema, en el cual vemos todos los sistemas, es decir, hileradores, sistema de alimentación, sistema de picado, sistema de transporte, a tolva, en este caso volvemos a señalar, tiene una tolva y ya después esa tolva se vuelca el contenido sobre un contenedor. El sistema de hilerado es diferente, vamos, de forma visual sería similar al anterior, pero bueno, la construcción, ellos han optado por hileradores de horizontal con 5 barras paralelas y molinete oblicuo, que también se orientan, son basculantes, se adaptan a la anchura de la parcela, ¿no? El sistema de alimentación sí es algo bastante significativo, ellos le han puesto mucho hincapié en esta solución y entonces tenemos una primera fase en la cual hay un picar recogedor de los restos, una segunda fase en la que 2 rodillos verticales cogen el resto, lo comprimen y lo introducen hacia la tercera fase, donde unos rodillos horizontales hacen la misma operación y lo dejan ya, digamos, enfocado al sistema de picado. En el caso anterior, el sistema de picado era un rotor de martillo fijo y, martillo fijo y contra cuchilla fija, y en este caso sería un tambor de cuchillas que en la otra cara tiene una serie de paletas que sirven para impulsar el resto picado a través del tubo de descarga hacia la tolva, como vemos ahí. Si no queremos descargarlo sobre tolva, como se ve en la imagen esta pequeñita, podemos colocar un tubo pasante y utilizar la boca de salida para esparcir los restos. Ya por último también, como hemos visto en la anterior máquina, tenemos los sistemas de control y monitorización, y en este caso destacar que Serrat ha optado por una conexión isobús entre el tractor y la máquina. De hecho, bueno, pues es la primera máquina que existe, picadora, que adopta este sistema. Es decir, tenemos sensores en el tractor y tenemos los sensores propios de la máquina que a través de esta conexión, de este bus de datos, permite la comunicación entre ambos y gestionar pues, todo el funcionamiento de la máquina. La máquina incorpora una cámara trasera para ver la operación y, bueno, pues una serie de operaciones en base a este sistema. Por ejemplo, el control de picado. Podemos regular el control de picado en base a lo que nos está entrando desde de comunicación desde el motor, es decir, el régimen de par que está utilizando el motor. También la máquina, en este caso, todos los datos estos nos sirven al fabricante, le sirven para lo que es tanto la gestión de flota, pero bueno, en este caso la gestión de flota es más propia para el agricultor, como en el caso del fabricante, como digo, para el diagnóstico remoto de todo lo que pasa en la máquina, pues está configurado como un sistema en la nube y una plataforma web que, bueno, pues se puede consultar por el cliente que quiera adquirir la máquina, que de hecho, bueno, también estaría a disposición de forma modular, es decir, con las partes que se quisiera de llegar a esa adquisición. Bueno, para ir terminando, pongo un vídeo de la máquina de Serrat. Estos ensayos, los otros se hicieron, cancela en el IFAPA de Mengíbar, estos se han hecho en el mes de enero en Baena. Ahora actualmente, tanto una máquina como la otra se está ensayando porque estamos en campaña de poda y picado de restos y bueno, pues invito a todos los que estáis aquí presentes, los que estáis siguiéndonos online, si estáis interesados en las máquinas, pues ir a ver algunos de estos ensayos que todavía, como ya os digo, estamos realizando y queremos perfeccionar algunas cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya por último, para finalizar, hay una transparencia final. Bueno, ahí veis todo el proceso de carga de los restos en la tolva,
Y voy a detener, me paso, para no tardar mucho más tiempo. Estos son unos datos iniciales, datos que hemos tomado de los ensayos en campo, pero que nos queda todavía mucho que procesar, en los cuales, bueno, pues significativamente vemos que la eficiencia de hilerado podemos llegar a un 90% de restos, con lo cual, hombre, cumple bastante bien su función. Y después, la potencia del tractor oscila entre 170 y 200 caballos actualmente de estas máquinas. Y bueno, la cobertura de restos picados, que lo estamos estudiando, puede ser mayor del 55%, considerándose esa cantidad dentro de la bibliografía que existe al respecto como una cantidad, digamos, bastante aceptable. Bueno, pues yo si tienen alguna pregunta y si no, pues pasamos a la siguiente. Bueno, volvemos otra vez a líneas de recolección. Vamos a abordar la línea 11, que es la línea de desarrollo de cosechadoras para aceituna de mesa. Evidentemente son cosechadoras que también sirven para aceite. Buenas tardes, soy Antonio Serrano y soy el responsable técnico de la línea 11 con título Sistema de recolección integral para la recolección de aceitunas de mesa. Bueno, actualmente existen varios métodos de recolección de aceitunas de mesa. Está el método manual, que consiste en el ordeño del fruto. Tienen la ventaja de que le hacen poco daño, pero la desventaja que depende mucho de la mano de obra y también es un método poco efectivo. Por otro lado, están los métodos mecanizados, que consiste en el derribo del fruto mediante vibración, como por ejemplo en la imagen puede ser mediante un vibrador de tronco montado en tractor, y paralelamente varios operarios apurando con peines. Este fruto recolectado cae sobre un fardo que posteriormente lo tienen que recoger otros operarios. Estos dos métodos presentan la problemática de que dependen fuertemente de la mano de obra, y como ya sabemos, en el campo hay una escasez de la misma. Entonces, el objetivo principal de esta línea de trabajo es diseñar y desarrollar un sistema de recolección integral para olivar de mesa basado en sacudidores de copa laterales. Tiene como objetivos específicos los que se presentan aquí, como son alcanzar altos porcentajes de derribo e interceptación, que los daños que generen sean aceptables tanto en árbol y fruto, que disponga de un sistema de recepción, manejo y limpieza de frutos simultáneos, además de una tolva de almacenamiento para su posterior transporte en líquido. También esta máquina debe tener una cierta maniobrabilidad en la finca donde opere y deberá adaptarse al terreno, copa, suelo y tronco, además de incorporar tecnología de la información y la comunicación para implementar la trazabilidad. Las dos empresas adjudicatarias de la licitación fueron Moresil, que está en Posadas, Córdoba, y Talleres Matacampos, que está en Peal de Becerro, Jaén. Aquí en esta diapositiva se presenta el prototipo fabricado por Moresil, a la izquierda algunas de sus características principales, pero en resumen se compone principalmente por un sistema de derribo, un sistema de interceptación y manejo de frutos, un sistema de limpieza y un sistema de almacenamiento. En esta otra diapositiva se presenta la máquina desarrollada por Talleres Matacampos y, al igual que la de Moresil, cuenta también con un sistema de derribo, un sistema de interceptación y manejo de frutos y en la parte trasera, que posteriormente veremos con más detalle, un sistema de limpieza y almacenamiento. Como características de ambas máquinas es que son máquinas autopropulsadas y guiadas por un solo maquinista. Bueno, aquí entrando en detalle sobre el sistema de sacudida y derribo, Moresil ha optado por 4 módulos sacudidores independientes dispuestos en bandera, que cada módulo sustenta 30 varas. Esta máquina permite ser regulada en frecuencia y tienen una cierta inclinación en el mástil principal para hacer el mínimo daño posible en los árboles. La otra, en el caso de Matacampos, su sistema sacudida es diferente, cuenta con un módulo inferior de 4 discos con 24 varas cada uno y un módulo superior con 2 discos de 16 varas. Además de la regulación en frecuencia, esta máquina permite ser regulada en amplitud. Bueno, estas máquinas cuentan con un modo de ayuda al guiado que, ¿cómo funciona? Lo ideal es que la máquina trabaje de manera continua a lo largo de la hilera, pero es verdad que en el caso que tuviéramos un cierto árbol descentrado en la hilera, estas máquinas cuentan con un palpador de troncos que permite detectar este árbol y automáticamente
de alguna manera nos saldríamos de la hilera y no haríamos daño a ese árbol. Acto seguido, el maquinista manualmente volveríamos a la hilera para seguir con la recolección. En el caso de la máquina de Moresil, cuenta con una cámara de visión artificial dispuesta en la parte delantera que permite que estos módulos sacudidores se adapten perfectamente a la copa. También esta máquina cuenta con un palpador de tronco que permite que la bandeja de recepción que ahora veremos vaya siempre a una cierta altura dependiendo de la inclinación de la finca. Aquí se ve un pequeño vídeo de cómo el palpador de tronco detecta el árbol y automáticamente la máquina sale, como he dicho, sale de la hilera para no hacerle daño. Bueno, aquí se presenta también el mismo sistema de ayuda al guiado, en este caso en la máquina de matacampo, y como he dicho, el conductor iría trabajando de manera continua por la hilera, cosechando los distintos árboles, hasta que en el caso de que nos encontramos algún árbol fuera descentrado de la misma, de esta hilera, pues lo detectaría con su palpador de tronco y automáticamente la máquina se saldría para no hacerlo daño. También, bueno, en el caso de matacampo, lo que es el copiado de copa lo hace gracias a distintos sensores de ultrasonido colocados en diferentes zonas del sistema de sacudida. Aquí a la derecha hay un pequeño vídeo de estos sensores dispuestos en el sistema de sacudida. Bueno, aquí, perdón, en el primero del vídeo se ve cómo va detectando el tronco con este palpador que he dicho y aquí el vídeo de los distintos sensores. También cuenta con un palpador de suelo para llevar la bandeja de recepción a una cierta altura dependiendo de la inclinación de la finca. En cuanto al sistema de interceptación y manejo del fruto, pues ambas máquinas cuentan con un sistema de recepción que incluye una serie de cintas transportadoras que conducen el fruto derribado hasta el sistema de limpieza. También, y después del sistema de limpieza hasta el sistema de almacenamiento. En el caso de Moresil, también le ha puesto una especie de cortina abatible para evitar que salga la aceituna proyectada en el derribo. En el caso de Matacampo, también han diseñado una especie de encarenado de chapa para evitar ese tipo de proyecciones, además de un novedoso sistema de escamas para recepcionar el mayor número de frutos. Ambas máquinas cuentan con una despalilladora, es decir, el sistema de limpieza se compone por una despalilladora que separa el fruto, el ramaje del fruto y una sopladora, en este caso serían las hojas del fruto, hasta que obtendríamos un fruto limpio que llegaría al sistema de almacenamiento, que en el caso de Moresil permite su descarga para cualquier tipo de pala de tractor y Matacampo ha incluido también que este sistema de almacenamiento se regule en altura gracias a un cilindro hidráulico para su posterior descarga en distintos tipos de remolque, para de tractor, etc. Pero es verdad que en un futuro el almacenamiento no sea la idea adecuada, sino la descarga en continuo, como lo hacen las cosechadoras cabalgantes de Moresil o las típicas cosechadoras de cereal. Ambas máquinas también cuentan con distintos modos de conducción, una simple dirección, una doble dirección, que por ejemplo esto viene muy bien para si tenemos que maniobrar en las cabeceras de las fincas, o un modo que se conoce como modo cangrejo, que es el máxima dirección lateral, que es el que se aplicaría para despegarnos de las hileras, como he explicado antes en el modo este de autoguiado. Bueno, ambas máquinas también cuentan con cilindros hidráulicos sincronizados con un inclinómetro que permite la nivelación automática de la máquina y así su adaptación al terreno. De esta forma, cumplimos con uno de los objetivos establecidos para esta línea de trabajo. También ambas máquinas cuentan con un GPS sincronizado con un sistema de pesaje, que en el caso de Moresil lo haría mediante sensores de presión y en el caso de Matacampo mediante células de carga, para de alguna manera registrar la trayectoria que siguen las máquinas por la finca donde cosechan y generar mapas de rendimiento de las mismas. Toda esta información se volcaría a una plataforma web. Bueno, con ambos prototipos se hicieron ensayos tanto en campaña de verdeo como en campaña de aceite en distintas localidades de Andalucía, como puede ser
Almodóvar del Río, Aguilar de la Frontera, Peal del Becerro. Aquí quiero decir que estas plantaciones no eran las adecuadas, no estaban adaptadas para este tipo de máquinas, pero que si hubiéramos tenido unas plantaciones adecuadas, muchos de los daños y de los porcentajes de derribo que obtuvimos hubieran sido mucho mejores. Bueno, aquí se presentan unos pequeños vídeos donde se validan algunos de los objetivos de esta línea, como puede ser la adaptación a la copa. Aquí se ve como la máquina de Moresil copia perfectamente la copa del árbol gracias a esa cámara de 3D instalada. También aquí vemos cómo la máquina trabaja de forma continua. Abajo vemos también cómo el sistema de recepción, manejo y limpieza del fruto funcionan de forma simultánea y cómo el fruto caería limpio a la tolva. A la derecha se hizo en los ensayos de verdeo en Almodóvar del Río una especie de prueba de maniobrabilidad donde la máquina, en una cabecera complicada de la finca, donde la máquina la superaba correctamente. Del mismo modo, aquí se validan los mismos objetivos para la máquina de Matacampos y vemos cómo se adapta la copa, en este caso lo hace por sensores de ultrasonido, cómo el módulo inferior y superior se van adaptando y cómo la máquina va trabajando en continuo con un solo maquinista, guiándola. También se valida cómo el sistema de recepción, manejo y limpieza del fruto actúan simultáneamente y cómo cae ese fruto limpio a la tolva. A la derecha, al igual que se ha hecho con la Moresil, se hizo una prueba de maniobrabilidad de la máquina que también superó adecuadamente en una cabecera complicada. Bueno, en cuanto a resultados de los ensayos. Bueno, estos resultados están centrados en los ensayos que se hicieron en Almodóvar del Río, que posteriormente se hicieron otros ensayos. Tanto en derribo como en interceptación, a pesar de que las plantaciones no eran las adecuadas para esta máquina, superaron al 80% y cumplieron con los objetivos establecidos para esta línea. En cuanto a daño, pasa igual. Se hicieron una especie de inspección visual sobre los árboles ensayados en esta finca de Almodóvar del Río y se vieron como la mayoría de los daños eran o leves, moderados o como mucho graves. ¿Qué pasa? Que es verdad que a lo mejor aquí detectamos mata que hubo algún daño grave, pero ellos posteriormente incorporaron una serie de protecciones de goma en los módulos de sacudida que en otros ensayos vimos cómo reducimos ese tipo de daño. También se hizo una especie de... Se validó los daños en fruto y vimos que eran aceptables y el fruto que era algo más dañado posteriormente se podía tratar con hidróxido de sodio, es decir, con una solución acuosa en una cisterna en líquido. Bueno, como ya he dicho, estas máquinas requieren de una poda específica, es decir, es necesario adaptar el árbol a la máquina y los árboles convenientes para este tipo de máquinas son los que se presentan aquí a la izquierda, donde la mayoría del fruto se concentra en los laterales, en el medio apenas hay fruto y también necesitamos una cierta altura en las bajeras para que el sistema de recepción y de escama entre lo máximo posible. Es verdad que la creación de una continuidad de copa a lo largo de la hilera reduciríamos tiempo, es decir, la idea es crear una continuidad de copa a lo largo de la hilera. Así reduciríamos tiempos muertos y favoreceríamos la cosecha continua. Bueno, en cuanto a patentes, Matacampos ha sacado una patente de su sistema, principalmente de su sistema de derribo, y Moresil en este proyecto no la ha sacado, pero ya la sacó en el proyecto anterior de Mecalibar. Aquí se proponen algunas de las mejoras futuras para este tipo de máquinas, como en el caso de Moresil sería, por ejemplo, rigidizar o rediseñar el mástil que sustenta los módulos independientes, porque nos dimos cuenta que en el módulo superior vibraba algo más de lo normal y creaba oscilaciones algo erráticas que podían provocar daño en los árboles. En el caso de Matacampos,
algún ejemplo podría ser como pues, la implementación de un sistema de desatasco de ramas, porque nos dimos cuenta que ellos ya lo tienen diseñado, pero no dio tiempo a implantarlo, porque nos dimos cuenta que se atascaban algunas ramas en el sistema de manejo del fruto. Como conclusiones, estos prototipos son innovadores y dan respuesta a la problemática de la mano de obra, requieren de una poda adecuada. Además, estas cosechadoras están diseñadas para la recolección en verdeo y en aceite, y a pesar de que se han cumplido con los objetivos establecidos para la línea 11, existe una necesidad de unas futuras mejoras para la comercialización del prototipo. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, nos queda la última línea, que es una línea de logística, trazabilidad en aceituna de mesa. Bueno, buenas tardes, yo soy Sergio Vallano, soy el responsable técnico asignado a la línea 12. Ah, no estaba puesta. Vale. Bueno, la línea 12 tiene como objetivo, está enfocada a aceituna de mesa y tiene como objetivo establecer una metodología que permita realizar el registro de la trazabilidad integral del fruto, es decir, a lo largo de todo el ciclo de producción, automatizando el registro de esta información en toda la medida de lo posible. Además, clasificar el fruto en calidades, atendiendo a parámetros de molestado, calibre y grado de madurez, y minimizar el molestado mediante la reducción del tiempo en seco de la aceituna, es decir, desde que derribamos el fruto en el árbol durante la recolección hasta la llegada al fruto a la industria. Para ello, lo que se ha intentado es integrar el protocolo de almacenamiento en líquido en la línea. Y finalmente proporcionar una conexión campo-industria, es decir, toda la información que se recoja durante la fase de campo, con todas las operaciones que hemos dicho, sea transferida de alguna forma a la industria y pueda adjuntarla a la que se generan sus instalaciones. En esta línea de trabajo han participado empresas ISR o Integración Sensorial y Robótica y Magtech. Ambas empresas han desarrollado dos prototipos que, si bien cumplen las mismas funciones, son bastante diferentes en cuanto al concepto. En cuanto a ISR, ha realizado el desarrollo que vemos en la imagen de la izquierda. Son dos remolques. El mayor de ellos es el que incorpora los servicios de recesión del fruto, de limpieza y de clasificación en lotes. Y un remolque más pequeño, que es el que vemos aquí en verde, que es el que se encarga del transporte de los lotes de fruto que tienen una calidad apta para el procesamiento o para aceituna de mesa. De esta línea de ISR se ha extraído un modelo de utilidad. En el caso de la empresa Magtech, pues su desarrollo ha sido pues, el que vemos en la imagen de la derecha, un container que se ha modificado y adaptado para albergar en su interior una línea de procesamiento con los mismos servicios, es decir, servicios de limpieza y clasificación de lotes de fruto, además del pesado y transferencia a la industria de la información. En cuanto al desarrollo de ISR, pues podemos decir que tenemos dos remolques, el de inspección, que es el que vemos a la izquierda, que tiene dimensiones autorizadas para el transporte por carretera, toma hidráulica para nivelación y adaptación al terreno cuando se exija cuando se tenga un cierto desnivel, tiro para acople a tractor, está también georreferenciado, y en el caso del remolque de transporte de lotes de fruto, pues está formado por un bidón termoaislado con una capacidad de 4 metros cúbicos, que equivale a unos 2.000 kilogramos de fruto, más el líquido de transporte del fruto. Lleva un sistema de control de temperatura del líquido para mantener las propiedades que permiten que la aceituna llegue con calidad a la industria. Está identificado mediante tecnología RFID y está también georreferenciado. El sistema de recesión limpieza y desperdigonado es el que vemos en la imagen, integra cada uno de estos elementos, una tolva de recesión, una cinta elevadora hacia una perdigonera para retirar el fruto de pequeño calibre, una sopladora para retirar las pequeñas hojas y ramas y una despalilladora para ramas más grandes. El sistema de clasificación está formado por 16 calles independientes en las que, mediante el uso de visión artificial, clasificamos el fruto en dos calidades que son configurables, configurando parámetros como el calibre, el molestado y el grado de madurez. La separación de la aceituna se realiza mediante aire comprimido. Se ha conseguido una cadencia en torno a 2.000 kilogramos hora y la programación de este sistema se ha realizado usando software libre. En cuanto a la salida de los lotes, se realiza a ambos lados del remolque
Por el lado derecho, como vemos ahí, tenemos el remolque de transporte sobre el que descargaría la aceituna, que va con destino a la industria de procesamiento en verde. Y por el lado izquierdo tendríamos la salida de la aceituna hacia otro tipo de sistema de almacenamiento, como un remolque, big box, etcétera, para el transporte a la almazara. En el caso del remolque de transporte, pues como vemos ahí, lleva una etiqueta RFID en la parte posterior para ser identificado por el remolque de inspección que está encargado de cargar el fruto y también por la industria cuando llega a sus instalaciones, de forma que pueda enlazar con la información que hay en la plataforma. El prototipo también incorpora un sistema de básculas para el pesado de los lotes, para ir controlando el llenado del remolque de transporte. Y el remolque de transporte incorpora también un display para controlar la evolución de la temperatura del líquido de transporte, de manera que se tenga constancia en todo momento que el líquido cumple con las especificaciones necesarias para llevar con calidad la aceituna a la industria. En cuanto a los resultados obtenidos, pues se ha realizado una evaluación del molestado infringido por el prototipo al paso del fruto por los diferentes subsistemas. Para ello se han utilizado estas 5 categorías que vemos aquí, que están ya publicadas en la bibliografía existente. Vemos como la mayor parte del fruto ha sufrido un molestado en torno al 27%, con un molestado leve o moderado con un 53%. Con lo cual, mediante la inmersión en líquido de forma instantánea, la aceituna no sufre en cuanto a calidad. En cuanto a la clasificación ya del molestado, tenemos que en la categoría A pues se ha obtenido esta distribución de porcentajes. Hay que resaltar que aquí entra en juego que estamos evaluando solamente una cara o una parte del fruto, por lo cual entra en juego también la aleatoriedad en cuanto a la posición del fruto. Y en la categoría de descarte B tenemos otra distribución distinta, con un 42% moderado y un 36% severo. Y también recalcar aquí que los porcentajes que aparecen son del fruto verde que cayó en el descarte. Es decir, no tiene sentido evaluar aquel fruto, el molestado de aquel fruto que tiene un índice de madurez 4 o 3, que son aceitunas negras o rojas completamente. En cuanto a la clasificación del índice de madurez, pues tenemos la categoría A. Aquí consideraríamos como éxito aquel fruto con un índice de madurez 1 o 2, de manera que si sumamos los porcentajes tendríamos un 91% de acierto. Y en la categoría B consideramos como éxito aquel fruto con un índice de madurez 3 o 4. Aquí abajo tenemos la escala, de manera que teníamos en torno a un 77% de acierto. En cuanto a las aplicaciones para el control del prototipo, para descartar la aplicación para el registro de la trazabilidad y la calidad. En la imagen de la izquierda vemos la aplicación web y los módulos de lo que consta. Tenemos un módulo de planificación en el que vemos pues, las actividades que estamos registrando, las fincas sobre las que estamos trabajando, la maquinaria utilizada, las personas implicadas en las distintas labores, la meteorología mediante la conexión a estaciones meteorológicas cercanas, el módulo de trazabilidad, quizás el más importante, en el que vemos pues, el identificador del lote que se ha registrado, cuándo se ha procesado, cuándo se ha finalizado su procesamiento, qué características tenía, qué recolectora lo ha recolectado, qué entamadora de destino ha tenido. Y por último, un pequeño módulo de costes más básico para ver cuánto nos está suponiendo estas labores en cuanto al coste. También tenemos una aplicación para el control de la clasificación en tiempo real, en la que vemos pues, las 16 calles, pues cómo va transcurriendo el fruto por ellas. Podemos también configurar por separado cada una de estas calles en base a los parámetros que hemos comentado antes. Y tenemos otra aplicación para el control de los distintos sistemas, para la activación, desactivación de distintas transportadoras o de los distintos grupos de sistemas, como sopladora, despalilladora, perdigonera, etc. Además tenemos un modo manual y un modo automático. Aquí podemos ver un vídeo del prototipo trabajando en campo. Aquí tenemos una vista general. Vemos un tractor descargando un big box sobre la tolva de recesión y cómo la cinta elevadora sube el fruto hacia la perdigonera, descartando el fruto de pequeño calibre. Aquí vemos la entrada al sistema de clasificación y esto sería ya el descarte o el fruto que pasa a la calidad buena. Sería un big box con el descarte. Y ahora como el fruto con destino al procesamiento para mesa se está introduciendo en el remolque.
Como ideas de mejora propuestas, pues una reordenación de los elementos de limpieza que permita hacer una cosa que ahora mismo, que es llevar el fruto a la almazara también limpio. En este momento no se ha conseguido. Una expulsión del fruto en sentido inverso, de manera que consigamos incrementar los porcentajes de éxito en la clasificación. Una reducción del fruto acumulado a la entrada del sistema de clasificación mediante una reordenación o distribución más homogénea. Una modificación de la tolva de entrada con menor pendiente para que el fruto no se estanque allí. Y una reducción de los niveles de molestado en el prototipo en aquellos puntos que se consideran más críticos. En cuanto al prototipo de Magtech, pues como hemos dicho, es un container con una línea de procesamiento en su interior. Tiene unas dimensiones estándar, como vemos ahí. Tiene tomas hidráulicas para nivelación y un sistema de dirección delantero que nos permite pues, transportar el prototipo por la parcela. Tiene también tiro para acoplarlo a un tractor y se despliega en campo para comenzar el trabajo. Y está georreferenciado. Aquí vemos pues, el prototipo abierto por ambos laterales y se extraen los distintos sistemas hasta formar una línea de procesamiento como la que vemos en la imagen, en ángulo recto o en línea recta o como se necesite según el espacio que tengamos. El sistema de recesión, limpieza y desperdigonado pues, está formado por los elementos que vemos aquí, una tolva de recesión, una sopladora, despaliadora, una perdigonera de cables y en la imagen del centro abajo que vemos la integración de estos elementos. El sistema de clasificación, en este caso, está formado por 24 calles independientes, en las que mediante visión artificial clasificamos el fruto en dos calidades que son configurables, mediante el índice de madurez y el molestado. La separación también se realiza por aire comprimido y la cadencia, en este caso, está en torno a 5.000 kg/h. Aquí tenemos un ejemplo de salida de ambos lotes. A la izquierda, o sea, a la derecha tenemos la salida buena, digamos, o hasta por procesamiento de mesa. Y a la izquierda un lote de descarte. Como sistema de pesaje contamos con un sistema totalizador discontinuo que descarga sobre la cinta que va con destino a la cisterna, cargar el fruto de la cisterna, o la cinta más pequeña que vemos que es la de salida a otro tipo de sistema de almacenamiento como puede ser un remolque. Aquí vemos un pequeño vídeo a tiempo real y a cámara lenta de cómo se descarta el fruto. En cuanto a la carga de lotes, aquí vemos la salida de la cisterna que descarga, o sea, la salida de la cinta que descarga sobre una cisterna que previamente viene cargada de la industria con el líquido refrigerado, que es una solución de hidróxido sódico, y la otra cinta de salida que en este caso está descargando sobre un big-box. En cuanto a los resultados obtenidos, se utilizó la misma categorización del molestado. En este caso, el prototipo pues, infringió a la aceituna recolectada mediante ordeño, es decir, sin prácticamente daño, pues un 43% de molestado leve y un 55% de moderado. Y en cuanto a la clasificación de molestada, pues tenemos las distribuciones que vemos aquí. Destacar pues, la clasificación del índice de madurez, como en la categoría A o buena, digamos, tenemos un 97% de éxito y en la categoría B o descarte, pues tenemos un 85% de éxito. En cuanto a las aplicaciones, pues destacar la aplicación para el control de la trazabilidad y de la calidad, en la que está formada por distintos apartados. Tenemos módulos de meteorología, de gestión de incidencias, de alarmas, cosechadoras que estamos usando, trabajos pre-cosecha, es decir, registro de todas las labores como atomización, fertirrigación, el laboreo del suelo. Y por último, el más importante de todos, que es el de la trazabilidad, en el que podemos ver pues, el registro de cada uno de los lotes que se han procesado, de qué cosechadora provienen, qué ruta ha seguido, dónde se ha llevado ese lote, qué ruta ha seguido la cisterna que lo transportaba, qué características tenía. Además, la empresa, junto a Agroconecta, ha realizado un despliegue de sensores para medir la meteorología real en la parcela, para el cual han instalado sensores de humedad y suelo ambiente, temperatura del suelo y ambiente, horas de luz, pluviometría, velocidad y dirección del viento. La aplicación para el control de la clasificación pues tiene el aspecto que vemos aquí en esta diapositiva, permite configurar la clasificación y registrar las fotografías mientras se está clasificando para poder recalibrar el sistema una vez que ya hemos hecho, digamos, la primera clasificación. De esta forma podemos ver qué aceitunas se clasificaron como aceituna buena y a lo mejor deberían estar en descarte o viceversa. De esta forma podemos volver a cargar y reajustar
esta barra de color que vemos aquí para la clasificación, para un usuario más inexperto, digamos, o otro menú que ya tiene parámetros más complejos en cuanto al color. Permite visualizar en tiempo real cómo discurre el fruto por las calles, permite generar estas estadísticas que vemos aquí, pues calibres, producción, distribución de color del fruto, etcétera, y descargar toda esta información. Aquí tenemos un vídeo demostrativo del prototipo trabajando en campo, una vista general, y vemos la línea de procesamiento, cómo se descarga la aceituna, funciona sopladora y despalilladora, la perdigonera de cables, cómo se eleva el sistema de clasificación, y aquí se produce el descarte. Vemos la aplicación de control, y aquí a cámara lenta volvemos a ver cómo se descarta el fruto a cámara lenta. Y salida del lote bueno, en este caso sobre un BitBox, y salida del descarte. Como idea de mejora propuesta, pues mejora del tiempo de montaje y del montaje del prototipo. Al venir el prototipo en el interior del container, pues necesita unas 3 horas hasta que empieza a estar operativo, digamos, en el sitio donde se necesita. Una mejora de la manipulación y nivelación de los elementos, una modificación de la tolva de entrada con una mayor superficie de recesión, pues aunque tiene capacidad para un BitBox, en lo que es la superficie es algo limitada y hay que descargar con mucha precisión para que el fruto no se salga, y una reducción de los niveles de molestado en el prototipo de los puntos más críticos que se consideren. Como conclusiones, objetivos alcanzados con el desarrollo de esta línea, pues se han conformado lotes en campo en base a la calidad, en base a los parámetros que hemos mencionado, calibre, molestado y grado de madurez. Se ha minimizado o reducido, mantenido el molestado que se ha infringido durante la recolección mediante la integración del protocolo en líquido. Se ha optimizado el transporte, ya que se envía directamente a la respectiva industria aquello que realmente necesitan, es decir, a la almazara, fruto de pequeño calibre, muy molestado, con un índice de madurez avanzado, y a mesa aquel fruto que es apto para el procesamiento en sus instalaciones. Y por último, pero no menos importante, se ha registrado toda la trazabilidad del campo durante todo el ciclo de producción de la aceituna. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos terminado prácticamente a la hora que hemos previsto. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues la verdad que quiero deciros que este ha sido un proyecto muy duro, porque muy complejo, pero realmente creo que al final se han obtenido resultados satisfactorios. Hay ya algunas líneas que están ya en la fase de mercado, que realmente estos proyectos se hacen para que después estos prototipos pasen a un desarrollo comercial. Entonces ahora mismo ya tenemos, creo que son ya 3 líneas en las cuales ya hay desarrollos de estos prototipos que se están ya comercializando. Esperamos que en el futuro, pues una gran parte de estas líneas, de estas máquinas o de estos prototipos, lleguen al mercado. Hay algunas líneas, como la de tecnología, que bueno, aún queda tiempo para, por ejemplo, las variedades de seto, que serán otro día, puedan pasar al mercado, o en algunos casos de la lucha biológica contra la hongo, contra la verticillosis, requerirán la aprobación de los prototipos, que son 2 o 3 años de trabajo y costes de 1 o 2 millones de euros, o sea, tienen que ser ya empresas fuertes que están dispuestas a hacerlo. En fin, espero que, bueno, que esto tenga una buena aplicación. Y por último, decirles, bueno, que la idea de, digamos, de esta universidad, de la gente que hemos participado en esto, y creo que también de la interprofesional y del Ministerio, es que está abierta la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos. Entonces, bueno, eso espero que sea así, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, darles las gracias al Ministerio que nos ha financiado, a las interprofesionales de aceite y de mesa que también han cofinanciado, y a todos los que han participado como investigadores o como contratados y como personal de la Universidad de Administración y Servicios, porque todos aquí han participado, yo calculo que de orden de unos 40 investigadores de la universidad, unos 20 o algo más de 20 contratados, más unos becarios, más varios PAS de los departamentos, más los servicios de la contratación, asesoría jurídica, gestión económica, bueno, control interno, o sea, realmente son complicados, pero bueno, yo creo que es la forma mejor que hay ahora mismo de colaboración público-privada, ¿no? ¿Verdad? Que en este proyecto es más del 70%, y puede que en el futuro, los futuros sea el 80%, van a contratar a empresas, es decir, que la mayoría del dinero va a empresas para que investigaciones y desarrollos pueden llegar al mercado.
que es el éxito de estos proyectos. Esto no termina aquí con hacer unos prototipos más o menos vistosos, sino que realmente esto no se queda aquí, sino además adelante. Pues si no hay nadie que quiera intervenir, lo dejamos aquí. Buenas gracias y buenas tardes.